Nos acompaña Leandro Aglieri, secretario de FESECO. Vamos a hablar con él de varios temas. Lo más inmediato tiene que ver con lo que dejó el fin de semana anterior, ventas Día del Padre, y una evaluación que enseguida le vamos a pedir. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptarla. Se renovó comisión directiva en FESECO en el mes de abril y pasó a la secretaría. Sí, sí, así es. Bueno, estoy acompañando a Julio Causo, que es el nuevo presidente de aquí, la localidad de Sauce Viejo, y que ya veníamos trabajando, fue secretario en la gestión que fui presidente, así que eh, un buen vínculo y renovando, que para nosotros eso es algo muy importante, que se vaya moviendo constantemente la energía y las ideas de quienes conducen, porque justamente a veces eso ayuda a transmitir mejor los mensajes y a que por ahí temas que a veces quedan en gestiones que van pasando, por ahí algún presidente que tiene otro enfoque lo toma y por ahí logra otro resultado. Lo renueva, digamos. Sí. ¿Qué pasó con las ventas del Día del Padre? Una evaluación de Camel no da números muy positivos. No, va un poco de la mano con los resultados también del consumo de mayo, por eso no, para nosotros no es tan sorpresivo. Eh, Vemos que después de febrero y marzo, lo que fue la vuelta a clases, la reactivación del país que se movió, también yo en esto a veces digo hay que leer una película completa. Si uno mira y repasa el febrero y marzo de 2024 fue una caída muy abrupta y en líneas generales tener índices que mejoren esa actividad interanual no era muy difícil, pero así todo se veía una expectativa mejor en lo que fue febrero y marzo. Ya abril fue un poco más estancado y mayo directamente cayó consumo y junio ya con estos primeros datos del Día del Padre vemos que generalmente un índice que contribuye a mejorar lo que es el mes con respecto a otros que no tenés fechas de este calibre, o sea, de Sí, que fechas muevan que te tanto, muevan tan el interesantes. comercio, ya es otro alerta de que junio probablemente intermensual podamos estar igual o a la baja, e interanual con junio del año pasado seguramente a la baja. ¿Ah, sí? Para mí, por lo que se muestra un poco en lo de Día del Padre, con lo que vemos de mayo para mí es una foto para tener en cuenta muchísimo porque te caen alimentos y bebidas, o sea, te cae la canasta básica eh, y, y habla de lo que nosotros venimos planteando hace tiempo. No hay recuperación del poder adquisitivo, los servicios te siguen aumentando, el impacto de la luz otra vez este mes, estos meses está siendo muy fuerte y realmente si al comercio le afecta, me imagino a una familia que ya de por sí viene viendo cómo llegar a fin de mes, entonces por ahí estas situaciones hacen que bueno las personas se queden sin poder de compra y eso se nota. Pero 1,7 de caída de las ventas del Día del Padre no sería un número a lo mejor tan impactante en relación al año pasado. Volvemos a la película, chequeate abril del año pasado contra abril 2023 y tuviste una caída casi del 5 o 6 puntos. O sea que si vos chequeas contra los históricos de consumo, ni siquiera te digo 2021-2022, solamente con 2023, que ya estábamos en una caída muy leve, pero caída del consumo, eh, tenés que estar hablando de 10, 12 puntos de los históricos. O sea, es un impacto fuerte. Hoy con la baja que tuviste el año pasado, este interanual como que te queda no de tanto impacto, pero si lo chequeas con los históricos es muy grande. Si comparamos con los meses anteriores, ¿qué es lo que cambió? Porque hubo un mes, marzo decías, Febrero y marzo que fueron mejoraba un poco la expectativa. Pero sí, ¿qué fueron de cambió? ¿El repunte. humor o hubo más restricción No, económica? tuviste restricción económica, tuviste suba de los servicios, a ver, hay una cuestión también con la inflación, lo hablamos creo que en el último programa. Vos por un lado estás con inflación del 1,5, del 1,9, 2, y vos vas al súper y los mismos te lo dicen, bueno, de hecho estuvo
esa batalla mediática y en redes sociales sobre todo de Caputo con algunos supermercadistas sobre el tema de los precios Para de que no convalidaran para no aumentos. convalidar, pero a ver, ese momento tuvo mucha explosión, pero esto viene sucediendo y uno cuando entra a revisar tenés en muchos artículos de la canasta básica arriba de un 2%. Pero incluso me salgo de ahí, eh, todavía algo de impacto de alquileres, pero sobre todo servicios. Insisto, lo que es energía eléctrica, tuviste un impacto muy fuerte. Marzo, abril, mayo sobre todo, y junio. Los Entonces, servicios aumentan entre un 7 y ocho por y ciento algunos por más. mes Sí. y los salarios, aquellos No, que tienen la formalidad garantizada, 1%. y ahora está en restricción uno. Línea de gobierno es no negociar arriba del 1%. ¿Y ustedes en el sector comercial pagan esos incrementos? Porque el gobierno dice, Sí. le estamos ganando a la inflación ahora en salarios. La brecha se redujo y efectivamente se está ganando la inflación. A ver, generalmente el gobierno habla en dólares, y ahí hay ahí cambiamos el escenario, vamos a otra cancha. A ver, yo no soy economista, pero un poco lo que voy escuchando, de lo que hablo con diferentes colegas y amigos del sector, obviamente vos estás con un dólar restringido y entonces ese 1% va siendo una variación positiva. eh, a ver, no pasa en la vida cotidiana, en pesos de Argentina no está pasando. No se le está ganando la inflación y se refleja en esto, se reflejan los datos del consumo. Inflación mayorista en disminución. Deflación se informó hoy. ¿Esto sí está pegando o no lo ven aún? Eh, no lo tengo bien medido. Puede ser, sí, puede ser que sí. Ujú. No te lo puedo decir con claridad, pero puede ser que sí. ¿Y cuándo se traslada al consumidor final esa novedad? Y insisto, no soy especialista en el tema específicamente, pero entiendo que no más de 2 o 3 meses. Ujú. Pensemos un poco en lo que está pasando dentro de las gremiales. El consumo viene retrayéndose, algunas actividades tienen realmente una situación de bastante acotamiento en su actividad. Mm, Construcción es una que mostró algún leve repunte el mes anterior, pero es de las más castigadas. Industrias depende del rubro, energía muy bien. Y no escuchamos a los representantes demasiado enérgicos. ¿Es que se han quedado sin interlocutores o se han quedado sin ideas para confrontar con la realidad? ¿Acuerdan a lo mejor con la marcha de la economía? Mira, tiene varias aristas. Primero, en Santa Fe tenemos ciertas particularidades que en el resto del país no pasa. El nivel de obra que está viendo, en la inversión de obra pública en general en la provincia está por encima de la media hoy nacional. Con Y endeudamiento, aclaremos. sí, sí, al margen de las formas, digo, la actividad, si nos abocamos a la actividad, digo, la actividad está en movimiento, y eso ayuda obviamente a que las empresas se mantengan sostenidas. Eh, Hablo con amigos del rubro y que obviamente esto que, a ver, no dejan de plantear los temas, no dejan de, pese a tener pocos interlocutores, tratar de llegar y plantear la realidad. Hay una cuestión muy clara también con el gobierno nacional, que las cuestiones que tienen que ver con el plan de gobierno, con el núcleo duro del plan de gobierno y con cuestiones ideológicas no se abre, digamos, a escuchar alguna propuesta que incluso pueda ser mejorada, y eso ¿Habrá apa- una base social que esté, digamos, solventando esa puede ser, situación? eso es para cuestión de análisis más político. Yo lo que veo y que lo que hablo, no solo con de lo que estoy dentro de gestiones en la CAME, en cuestiones nacionales, sino que también con otras gremiales de la industria o de la construcción. Lo que me dicen es eso. Tratamos de hacer a veces paneles o hacer, eh, de hecho creo que de la Cámara de Construcción hace poco hizo un encuentro en Santa Fe donde mostraba un poco el nivel de actividad, cómo impactaba, etcétera, y invitando a funcionarios nacionales y sin embargo
Vacío. Sí, no hay respuesta. El plan es este. Creo que es una cuestión más ideológica incluso que otra cosa y ya. Y con la industria pasa algo similar, digamos. eh, la invitación a repensar o por lo menos a revisar cada apertura de importaciones, a buscar de achicar la brecha eh, o de acercar la brecha competitiva hacia las empresas nacionales, parece hasta acá ser una discusión Pero ¿y que no cómo tiene... quieren acercar esa brecha? A ver, no, ¿Quieren subsidios? no, yo creo que hoy en líneas generales, a ver, por eso no quiero hablar de gremiales que no estoy en el día a día, pero tanto en la CAME y por ahí de lo que percibo en general, la mayoría ha entendido alguna de las de los planteos que hacia dónde va el gobierno nacional. Sí, eh, lo que a veces parece eh, poco entendible es que el sistema de apertura de importaciones, sin una discusión real sobre por qué no es competitivo el país en algunos sectores, eh, qué sé yo, llama la atención. Realmente son de las cuestiones que preocupan, porque sinceramente hay datos los datos de falta de generación de mano de obra, el cierre de algunas industrias, que realmente es para monitorear y es para preocuparse. Y sin embargo, puede ser lo que planteaba sobre las actitudes de algunas gremiales y eh, el foco puesto solamente en festejar del gobierno cada desregularización hacia la apertura de importaciones, por lo menos en la gremial que yo estoy, preocupa. ¿Y cómo termina? No sé, hay que esperar. A ver, por lo pronto, los datos que estamos mostrando son los que hoy dan cuenta de lo que nosotros venimos planteando y de las cuestiones que a nosotros nos viene preocupando. Ojalá que termine bien, yo siempre digo, ojalá que el plan, que tal vez hoy, en mi caso, tenga una visión equivocada de algunas cosas, eh, y, y el plan de gobierno y el plan económico del gobierno dé resultado y en, no sé, en un año, en 2 años me invite y digamos, che, estamos hablando de una reactivación industrial, comercial, de recuperación real de salario y de generación de puestos de trabajo que sea para aplaudir. Hoy a mí me está costando verlo. Se debaten a lo mejor también algunas cuestiones desde visiones bastante legítimas en todos los casos. El consumidor muchas veces ha sentido que estaba dentro de un zoológico y en ese coto era presa de alguien, Sí, sin duda. de algún sector en particular, y no ve mal la apertura de No, importaciones. no, a ver que yo no es está claro y me parece que son de las cuestiones que es necesaria tal vez analizar. Ahora, el problema es cuando vos apurás para generar a ciertas desregularizaciones para esa apertura o para ese ingreso de diferentes productos terminados importados y no pones en la misma discusión el costo laboral, el costo financiero de algunas cosas o Y no rescato promo que esto que usted me está diciendo lo dijeron en esta mesa 4 o 5 referentes gremiales y empresarios, haciendo esta salvedad. Si no se baja el costo al mismo tiempo que se y abren las pero importaciones, la cancha está se así, apura la cosa y pero no resuelve el problema. la cancha está inclinada. La cancha se pone muy difícil jugar y ser competitivo en esas condiciones. Entonces, yo para nada voy a estar de acuerdo, o sea, en desacuerdo de que se revise y la posibilidad de que incluso muchos empresarios han tenido problemas con los insumos por cuestión de importación. Estamos de acuerdo, ese paso hay que darlo, pero a la parte hay que dar discusiones también sobre cómo abrimos, sobre primero, ¿qué hace falta abrir para que nuestra industria sea más competitiva? Segundo, sobre yo siempre digo, las cadenas de valores que nosotros tenemos
la actividad primaria en la Argentina, ¿cómo no analizamos y no vemos la posibilidad de que le, le inclinemos la cancha y la pongamos un poquito más equitativa para que a partir de ahí salgan sus productos, salga valor agregado? Eso sería intervenir y en la mirada del gobierno No, no no, ni siquiera está. intervenir, ni siquiera intervenir, es solamente analizar, decir, bueno, a ver, así como analizamos las desregularizaciones para importar, a ver, chequemos a ver por qué, en qué eh, le estamos poniendo trabas, en qué el gobierno le está poniendo algunas trabas, algunos impuestos también locales, que es una cuestión a analizar, local y provincial, y hacer una revisión conjunto para que esas empresas sean competitivas. Hoy, eh, y esto también para que no sea una cuestión solo nacional, hoy tener apertura de importaciones en provincia y en algunas localidades, tenés todavía una presión también fuerte, impositiva, local y provincial. ¿Esperanza está incluida en ese margen o no? Eh, puede ser, puede ser. Sí, hay las últimas actualizaciones, eh, a ver, hay sectores hoy que lo pueden pagar mejor, lo pueden llevar adelante mejor, y hay otro que le está costando más. Ajá. Sobre todo el comercial. El comercial realmente está pasando muy, muy mal. Los que observamos un poco qué dicen los actores políticos cuando se refieren a impuestos, da la impresión que el otro tiene que bajar primero el impuesto. La nación le reclama a las provincias que bajen ingresos brutos y las provincias quítennos la presión de las retenciones o bajen el IVA o bajen impuestos nacionales. En esa pelea se va un tiempo que da la impresión que todos aprovechan un poco. Sí, sí. Sí, sí, está claro. A ver, creo que el país en general necesita una revisión y un pacto fiscal nacional, y creo que eso puede ayudar a que todas las provincias en general tengan reglas un poco más claras. Eh, no solo Santa Fe, que en algunas cosas de hecho hemos trabajado, y en mesas tributarias, en mesas donde planteamos estas cuestiones y se nos escucha, eh, y hay en otras gestiones bueno, que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Vuelvo a la representación. Voy a tomar el ejemplo de la pandemia. Cuando pasaban los meses y la actividad no retomaba, se movilizaron en muchas oportunidades más los comerciantes y los industriales que los dirigentes, que estaban a veces atrapados en la lógica de trabajar para que el sistema de salud resista, en algunos casos, No, digo. sí, sí. Y esto de alguna manera puso en eje a algunos dirigentes con un posicionamiento mejor que otros, algunas instituciones con mejor posicionamiento que otro. Cuando los reclamos no llegan y la situación empeora, ¿corren el riesgo de verse en una situación similar? Mira, a ver, a veces el entendimiento de la gimnasia democrática, de gestión, a veces es difícil analizar cuando tenés una situación tan extrema como fue la pandemia, o como incluso como fue el año pasado, entre febrero y marzo, la recesión tan cruda, y tuvimos un montón de monotributistas que quedaron afuera del sistema. Cuando pasa algo así, eh, es muy, muy difícil entender la lógica del dirigente que tiene una gimnasia donde seguramente está bregando por los mismos intereses, pero en una mesa donde tal vez la cordialidad, la gimnasia del diálogo hace que ante la necesidad que tiene, de situación de gravedad que tiene esa persona, ese comerciante en este caso, o industrial, pretende y en eso, obviamente, algunos, a ver, lo aprovechan, algunos también tienen esa vehemencia y esa forma para llevar esa misma gimnasia, y en casos como eh, que por ahí la sociedad está tan en ese punto de ebullición, eh, le queda mejor esa representatividad, o entiende que queda mejor esa representatividad. Nosotros lo que vimos con todo el pasar y con el diario del lunes,
es que luego el tiempo pone las cosas en su lugar y da entendimiento y da reconocimiento también de, del trabajo que, por ejemplo, hemos hecho en SICAE en la pandemia y que hemos hecho en FESECO. A ver, mira, para que por ahí se tome, nunca Como surgió, referencia. nunca se tome como referencia y nunca lo he manifestado públicamente. Con Eduardo era presidente en ese momento, lo llamamos al gobernador y el gobierno el gobierno de la provincia tenía una intencionalidad de apertura ante nosotros veníamos haciendo una campaña bastante fuerte a nivel provincial. Y, y un día le dijimos, bueno, es No hasta da acá, más. no va más, y si no, veremos de qué manera, pero vamos a hacer una campaña más fuerte aún de lo que estamos haciendo. Y el gobernador devolvió la llamada y el ministro Costamagna al otro día dijo, bueno, armemos un plan, y ahí surgió el plan de las localidades de menos de 100.000 habitantes podían abrir hasta cierto horario. Y mira, la primera vez que lo cuento, y fue una gestión desde una institución, esto fue privado, esto yo te doy contándote un diálogo privado que tuvimos entre Eduardo, el ministro Costamagna en ese momento, el gobernador Perotti, y, y esta gimnasia es constante. Yo en la pandemia con Ana Meiners hablábamos, no digo casi todos los días, pero con ella, con Birche, que era secretario de producción, porque uno entiende la gestión de otro lugar. Obviamente es entendible que la situación que vive el que no el que en ese caso el que no podía abrir, el que te llegaba la factura, que te llegaba, y a veces aparecen otras personas con otros Pero aquí va la carismas. pregunta. Se fragmenta la representación institucional, surgen después los autoconvocados, pasó el conflicto del campo Sí, y pero da la impresión después, que hay todo como un engranaje que deja de funcionar y por eso a lo mejor también faltan interlocutores hoy. mira, y yo insisto, si CAES mantiene en este caso, o los FSECO, siguen funcionando, siguen siendo entidades muy fuertes, muy reconocidas, con esa misma gimnasia, y a veces hay que, sí, nosotros desde el rol que ocupamos, se supone y se entiende que tenemos otras capacidades, por eso también elegimos y nos eligen los socios para estar en el lugar que estamos, para también tener un entendimiento de las situaciones que son fuera de lo cotidiano. Y aprender que nosotros dimos libertad en ese momento y hay dirigentes nuevos, nuestros que se embanderaron en las convocatorias de autos convocados, dirigentes que han ido por otro carril de búsqueda de soluciones y que en definitiva después nos terminamos encontrando en la punta del iceberg para gestionar juntos de la misma manera, y el tiempo pone las cosas en su lugar. Y hay muchos autoconvocados que son socios de SICAE y que entendieron que esa primera instancia sirvió, pero que después es necesario también tener una institución que tenga un canal de diálogo permanente, abierto, que conozca la gimnasia, que conozca los tiempos y que lo respete. Y eso es fundamental. Le agradezco las reflexiones de No, esta por noche, favor. muy amable.